¿Qué tal? Bienvenidos a La Brecha, un podcast donde buscamos cerrar ese espacio entre nosotros y Dios. Les habla Sebastián Barrera y este ya es el cuarto intento en donde intento grabar este podcast. Ha sido un poco complicado. Y pues nada, antes de empezar con el podcast, dos cosas. Recuerden que soy muy nuevo en mi caminar con Dios y que todo esto es algo muy nuevo para mí. Y dos, recordar también que no soy un conferencista, me voy a trabar y ya, si me trabo, que así sea. Esperemos que Dios esté hablando por mí en esta ocasión. Y pues básicamente para dar inicio a este podcast lo que vamos a hacer es, hoy vamos a platicar un poco sobre por qué del nombre, sobre el por qué decidí ponerle La Brecha a este podcast. Y la verdad es que estuve buscando y pensando sobre cómo poner el nombre y no quería que fuera un nombre que fuera cambiando, o sea, porque he visto canales en YouTube donde tienen un nombre y luego lo cambian a otro, y luego tienen ese otro nombre y luego lo cambian a otro, y no quería que fuera algo así, porque siento que luego es confuso. Luego también pensé en simplemente ponerle mi nombre, pero no quería que fuera un podcast mío, o sea, no quería que nada más fuera mío. Entonces estuve buscando por opciones y tarde que temprano, con un poco de ayuda de la inteligencia artificial, fue que encontré la parte de La Brecha. La Brecha está basada en una porción de la Biblia que es un poco impactante y la estuve estudiando durante esta semana, justamente para poder venir a platicarles a ustedes sobre el porqué de la brecha. Pero antes que nada creo que tenemos que buscar el contexto. También otra cosa, no sé qué parece mejor, si este fondo o el fondo de afuera, pero estamos trabajando en este, entonces ya después me comentarán qué les parece. El punto es, la brecha es un versículo que viene descrito en la parte de Ezequiel. Y antes de empezar a leer con la parte de la Biblia, quiero platicar un poco sobre el contexto, porque creo que tenemos que entender cómo es que funcionaba antes la parte de Dios, antes de que Jesucristo viniera al mundo. Dios hablaba a través de profetas, a través de gente valiosa, a través de gente correcta. Les daba él su mensaje para que ellos lo compartieran a su pueblo y a su gente. Esto es muy muy importante. Durante todo el libro de Ezequiel, que les digo que estuve leyendo, vemos cómo Ezequiel es llamado por Dios. Ezequiel recibe visiones de Dios y recibe mensajes de Dios. Ahora, la función de Ezequiel, ¿cuál era? Y de cualquier otro profeta, era la siguiente: escuchar a Dios y después compartirle ese mensaje al pueblo. Esa era su función, prácticamente, de cualquier profeta, esa era la función. Entonces a Ezequiel Dios le está hablando y le da palabra y le dice que vaya al pueblo de Israel y que les comente todas estas cosas que vienen descritas en su libro. Y creo que si lo leemos sin buscar algún tipo de contexto puede llegar a ser un poco peligroso, porque vemos un Dios enojado. Vemos a un Dios que está decepcionado, enfurecido con su pueblo y con su gente por las cosas que estuvieron haciendo. Así que, pues bueno, para ya empezar con la parte del porqué de la brecha, en este episodio nos vamos a estar enfocando en el capítulo 22, del versículo 23 al 31. Parecen muchos, pero son poquitos. Se los voy a leer, lo estoy leyendo yo en la NBI, pero también vamos a checar un poco de la Reina Valera para justamente esa parte de la brecha, y de ahí le seguimos. ¿Qué les parece? Así que el capítulo 23 empieza diciendo: El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, dile a Israel, tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Como leones rugientes que despedazan a la presa, hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y que aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco les prestan atención a mis sábados y he sido profanado entre ellos. Los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor Omnipotente cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre y maltratan injustamente al extranjero. Aquí en el versículo 30 es donde está la parte de la brecha, se los voy a leer rápido en la Reina Valera. En la Reina Valera dice Ezequiel 22:30: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Luego ya para terminar esta sección dice: Por eso
Derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira, y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor Omnipotente. Así que aquí, ¿qué tenemos en esta parte en este pasaje de la Biblia? Tengo acá las notas en la compu por si es que estoy volteando por acá. Pero como podemos ver es que hay un problema muy grande en esta parte de la Biblia con el pueblo de Israel. Y es algo muy importante que tenemos que definir antes de llegar a la parte de la brecha. El pueblo de Israel, como sabemos, fue escogido por Dios, fue ayudado por Dios, salió de la esclavitud de Egipto gracias a Dios. O sea, el pueblo de Israel básicamente era como el hijo chiqueado de Dios, por decirlo así de alguna manera. Era su gente, era su pueblo. Y a pesar de que a pesar de que Dios los ayudó durante muchos años, durante mucho tiempo, durante muchas temporadas incluso podríamos decir, por alguna razón el pueblo de Israel fue tan necio y tan terco que siempre caían de nuevo en lo malo, siempre caían de nuevo en el pecado, siempre caían de nuevo en las cosas que no le agradaban a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Pues por todo lo que podemos leer en la Biblia. O sea, si mal no recuerdo, cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios, recibiendo los mandamientos, estuvo 40 días. Y en esos 40 días el pueblo de Israel ya se había creado un ídolo. O sea, así de malo era el pueblo de Israel. ¿Y qué tipo de pecados mencionan? Y simplemente en este pasaje, o sea, toda la parte de Ezequiel está mencionando los pecados que hacía el pueblo de Israel, pero simplemente en este pasaje nos menciona pecados que hacen los profetas, que hacen los sacerdotes, que hacen los terratenientes, que hacen los líderes de la ciudad. O sea, básicamente toda persona del pueblo de Israel estaba pecando de alguna manera. Y ahora, podemos hoy en día decir que no existen pecados mayores o menores, simplemente pecados, pero ellos lo hacían de una manera tan amarga. O sea, imagínate que en el templo de Dios había sacerdotes que se hincaban, se arrodillaban y sacrificaban incluso a sus propios hijos por otros dioses. En el templo de Dios, o sea, adentro del templo de Dios hacían estas cosas. Y luego lo que menciona, o sea, había ganancias malavidas, o sea, había cosas que no debían estar haciendo. Todos violaban la ley de Dios, todos violaban y profanaban el nombre de Dios de alguna manera impresionante. Se basaban en hechiceros como profetas. O sea, el pueblo de Israel estuvo haciendo cosas mal y mal y mal una y otra vez. Y en el libro de Ezequiel hay versículos donde menciona que justamente manda a Ezequiel a decirle al pueblo de Israel lo que estaban haciendo mal para que no tuvieran excusa, para que no hubiera excusa con que yo no sabía, o Dios no me dijo, o nunca nos corrigió. Porque sí llegó a decirles, o sea, Ezequiel fue el que les dijo todo lo que estaban haciendo mal y todo lo que iba a pasarles por estar haciendo todo esto mal. Entonces no había excusa en el por qué estuvieran haciendo estas cosas. Luego, cuando llegamos al versículo 30, es la parte en donde encontramos justamente el nombre del podcast. Se los voy a leer de nuevo. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyase, y no lo hallé. ¿Esto qué significa? Básicamente, cuando Ezequiel estuvo profetizando pues, por decirlo así, contra el pueblo de Israel, era obviamente la palabra de Dios la que estaba hablando por él. Era Dios el que estaba tomando el cuerpo de Ezequiel y haciendo lo suyo para poder él dar el mensaje que quería dar. Y nos encontramos que Dios estuvo buscando una persona justa en todo el pueblo de Israel. O sea, imagínense en toda una nación. Dios estuvo buscando una sola persona que fuera justa ante él para no destruir al pueblo. Una. ¿Pasó? No la encontró. Literalmente dice, y no la hallé. Entonces, ¿qué podemos pensar aquí? O sea, que pues literalmente el pueblo de Israel estaba perdido. No tenían ni idea ya de quién era Dios. Y esto es preocupante de alguna manera, pero también creo que es un llamado de otra manera. Es preocupante porque nos damos cuenta de que el pueblo de Israel batallaba, y ni siquiera batallaba para seguir a Dios, no querían seguir a Dios. Y es un llamado, ¿por qué? Porque Dios nos dice que Él buscó a una sola persona, a solamente una, que fuera justa para no destruir a una nación entera. A una sola persona. Y ahora, esto también lo podemos ver en otra historia. Si mal no recuerdo, en la parte de Abraham y Lot. O sea, cuando Abraham se separa de Lot,
Dios decide destruir un pueblo donde estaba Lot y Abraham habla con Dios y le pregunta, oye, pero pues es que si hay una persona justa no deberías destruir este pueblo. Si hay 50, si hay 40, si hay 30. Y estuvo platicando Abraham con Dios y llegó al punto en donde el único que se salvó fue Lot y su familia. Fue el único que se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, si mal no recuerdo. También si los dije mal me pasa, no, una disculpa, pero espero los haya dicho bien. Entonces, esta historia no es la primera vez que lo vemos. O sea, es lo que les digo. Ha sido. La Biblia nos muestra cómo el pueblo de Israel sigue a Dios durante un tiempo, luego se apartan de Dios, luego regresan a Dios, luego se apartan de Dios, una y otra vez, y Dios no se rinde. También, eso es súper importante. Dios no se rinde con el pueblo de Israel. Pero entra la parte del llamado, en donde creo que la parte de la brecha fue por eso que me llamó tanto. En este podcast lo que quiero y lo que les dije en el testimonio, si mal no recuerdo, es que quiero que hagamos una comunidad de cristianos en donde estemos todos enfocados en ayudar al otro y en mejorar nuestro caminar con Dios mutuamente. Porque si tú eres cristiano, y también te lo voy a decir, me voy a desviar un poquito del tema, pero si tú eres cristiano y crees que no necesitas congregarte con más cristianos, tu caminar con Dios va a ser bien difícil. Bien difícil. ¿Por qué? Porque te vas a dar tope solo y no va a haber ni una sola persona que te dé consejo, que te ayude a levantarte, no va a haber nadie que te ayude en tu caminar con Dios. Por eso es tan importante congregarte. Y por eso es tan importante que tengas una comunidad de cristianos en los cuales confíes y que todos en ese grupo, no importa el nivel de fe, no importa el tiempo que lleven con Dios, estén buscando siempre mejorar y seguir adelante con Dios y en su caminar con Dios. Así que esta parte de la brecha, ¿por qué la elegimos? Básicamente, si Dios estuvo buscando a una sola persona para salvar a toda una nación, esto me hizo preguntarme, bueno, entonces, con una sola persona que hubiera habido, solo una, se hubieran salvado miles de personas, si no es que millones. Entonces esto es tan importante y me llamó muchísimo cuando lo estuve estudiando por el hecho de que tenemos que ser esa persona, así de sencillo. Dios nos pide que demos la cara por Él, que nosotros, no que respaldemos a Dios, porque pues ¿cómo vamos a respaldar a Dios? O sea, somos humanos, no podemos, pero que seamos justos para Dios, que seamos unas personas que siguen correctamente a Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto, por decirlo así, histórico? Ya sabemos el contexto bíblico, de alguna manera, pero ¿cuál es el contexto histórico y cuál es el significado de esta parte de la brecha? Básicamente, imaginemos una ciudad que está en un cuadradito, ¿ok? Alrededor de todo ese cuadrado hay un muro o una muralla. ¿Qué pasaba cuando una ciudad era atacada por otra ciudad? Bueno, pues las personas que estaban atacando la ciudad estaban intentando entrar al muro. Cada ciudad obviamente tenía su entrada principal, me quiero imaginar yo, aparte de pues como que entradas secundarias de alguna manera, ¿no? Pero supongamos que era un cuadrado perfecto y en este cuadrado solamente había una entrada, no había más, solamente una entrada por donde los atacantes podían entrar para poder apoderarse de la ciudad, matar a cualquier persona, llevarse todas las ganancias, qué sé yo, pero solamente había una entrada. Entonces, si toda persona está atacando y defendiendo esta entrada, ¿qué hubiera pasado si en otra parte del muro se hacía un hoyo? Pues todas las personas que estaban atacando, si no podían entrar por la entrada principal, pues obviamente iban a ir a buscar ese hoyo en el muro. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo que estaba defendiendo, la ciudad que estaba siendo atacada? ¿Qué tenían que hacer si veían un muro? Pues si veían este muro con este hoyo, lo que ellos tenían que hacer era correr hacia ese hoyo, pararse en medio de ese hoyo, o sea, supongamos que era una apertura grande, pues se tenían que parar ahí en ese hoyo y no dejar que nadie pasara, ¿ok? Que nadie pasara. Literalmente ellos tenían que ponerse en ese lugar a defender toda su ciudad. O sea, si estuvieran atacando en la entrada, si había un hoyo, todos iban a querer entrar por ese hoyo, se los juro. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ponerse en ese punto, ponerse en ese lugar de defensa, de defender lo que ellos pues valoraban, o sea, sus casas, sus familias, sus riquezas, sus cosas, todo lo que fuera, ellos lo tenían que defender. Así que creo que esta parte de la brecha es un llamado a nosotros de ponernos en esa posición de defendernos ante todo mal, ante todo pecado, ante todo problema, con la intención de siempre ser justos ante Dios. ¿En qué sentido? Hoy en día, ¿cómo podemos ver esto? Básicamente, creo que Dios me dio tanto la fortuna como no sé si la desfortuna exista, pero me dio la fortuna de
de ver lo que hay allá afuera, en sentido de, en mi tiempo donde no seguía a Dios, donde no buscaba a Dios, pude ver muchas cosas del mundo exterior y pude ver muchas cosas que no le agradan a Dios. Me rodeé con cierto tipo de personas que lo único que hacían era tomar, que lo único que hacían era salir, era desvelarse. Literalmente personas que desconocían totalmente de quién era Dios, o decían que lo conocían. Y no es por echar odio ni mucho menos. Espero que Dios los cuide y los guarde siempre, pero pude ver todo lo que hay afuera. Y hoy en día lo que hay afuera igual y no se planta como algo malo. O sea, hoy en día todo está tan normalizado que no tenemos problema en hacerlo o seguirlo. Y ese fue el problema de Israel también. Por ejemplo, el pueblo de Israel lo que hacían es que idolatraban mucho a ídolos falsos, ¿no? ¿Y de dónde los sacaron? De las ciudades vecinas, de las personas que los rodeaban. Nosotros, ¿cómo podemos hacer esto? Creo que nadie aquí tiene no sé, un templo para un Dios falso, un Dios que no sea Dios. Pero ¿cómo podemos ver esto hoy en día? En la parte de como los ataques, como se menciona en la parte de la brecha o la muralla. Pues simplemente alejándonos de lo malo. ¿Y qué es lo malo? Pues pégate a Dios. Acércate lo más que puedas a Dios. Pídele a Dios que te abra los ojos para que tú puedas ver las cosas que estás haciendo mal. Y te prometo que Dios te va a hablar. Te prometo que Dios te va a decir lo que estás haciendo mal sin pensarlo. Y a veces es feo y a veces duele porque te das cuenta de tantas cosas que has hecho mal. Perdón, es que estoy como que abajo de una lona y como que hay veces donde las palomas se ponen arriba y a veces me espanta, pero Dios te va a abrir los ojos para ver las cosas que estás haciendo mal y para cada persona va a ser diferente el tipo de convicción que Dios le va a dar. Y por ejemplo, para mí algo que me di cuenta es que algo que hacía mucho era justamente tomar. La verdad, era algo que hacía mucho y muy seguido y muy constante. Y no me faltó un fin de semana durante mucho tiempo donde no tomara. Y fue algo que Dios me abrió los ojos, que estaba mal. Pero yo pensaba, pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué estaría mal que o sea, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y la razón por la que no puedo hacerlo es porque simplemente Dios me lo pide. Y es porque simplemente Dios me pide que no haga las actitudes que todo el mundo está haciendo porque yo no soy todo el mundo y no soy tampoco del mundo. Soy de Dios, no del mundo. Entonces, Dios creo que nos manda a justamente ser esta persona que está dispuesta a actuar correctamente por Él y para Él. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar la bendición de poder salvarnos, no solamente a nosotros, sino salvar nuestras familias, salvar lo que valoramos, salvar nuestras relaciones, nuestras amistades. Tu cambio como cristiano va a salvar a muchos más de los que crees. Y de verdad le pido a Dios que así sea para todo uno de nosotros, porque Dios nos lo pide y nos lo dice. Así que ese es el nombre del podcast y es esta la razón por la cual se lo pusimos, porque creo que estamos en una posición donde podemos ser esa persona que se ponga en la brecha. Creo que podemos ser esa persona que se ponga entre lo que queremos salvar y entre el mundo. Hoy en día, les digo, el mundo es algo que muchas veces confundimos mucho porque se ve muy normal, se ve muy tranquilo, se ve algo como que de mucha alegría. Sin embargo, tenemos que seguir teniendo cuidado, tenemos que seguir abriendo los ojos ante las cosas que a Dios no le gustan y tenemos que tener siempre muchísimo cuidado en qué es lo que estamos haciendo y cómo es que estamos actuando. Ahora, nadie va a ser perfecto y aunque sí estemos dispuestos a ponernos en la brecha, es muy difícil ser totalmente o ir totalmente de acuerdo a lo que Dios nos pide. Es muy complicado porque es todo lo opuesto a lo que el ser humano cree que necesita, ¿no? De alguna manera, o cree que lo va a satisfacer de alguna manera. Y yo también batallo. O sea, eso lo tienen que saber desde ahorita. Yo también batallo en mi caminar con Dios. Pero aún así creo que todos tenemos que tirarle a ser esta persona que va a entrar en la brecha. Y tirarle a ser esta persona que va a defender lo que valoramos, va a defender las relaciones que tenemos, va a defender todo lo que todo lo que amamos. Simplemente, ¿por qué? Porque seguimos a Dios y lo seguimos de la manera correcta. Así que pues nada, ese fue el tema de hoy. Les recuerdo los versículos que vimos hoy fueron Ezequiel capítulo 22, del versículo 23 al 31. En el versículo 30 es donde se encuentra lo de la brecha. En la Nueva Versión Internacional no está explícito la brecha como tal. Sin embargo, ya en la Reina Valera 1960 y sé que en otras versiones sí. Así que pues nada, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este espacio, te damos gracias porque nos diste la oportunidad de encontrarnos en un segundo episodio de este podcast.
Te pido que bendigas el podcast y bendigas a cada persona que lo escuche, que seas tú siempre el que habla por mí y que nos ayudes, Padre, a crecer como comunidad y a hacernos personas valientes que estén dispuestas a ponerse en ese espacio entre lo malo y poder defender y salvar todo lo que amamos, valoramos y queremos, Señor. Te agradecemos por este día. Amén. Amén.